¿Qué tal? Nos encontramos de nuevo para nuestro curso. Ahora ya estamos en la clase número 9. Estamos casi terminando este primer gran ciclo de clases de teología para todas las personas, para agentes pastorales, abierto a todo el mundo. Hoy día el tema que vamos a ver es la vida de oración. En realidad es un tema que está en relación a los anteriores, porque si ustedes recuerdan bien, primero vimos lo que era Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Luego vimos más en detención a Jesús, el seguimiento de Jesús, lo que nos pide Jesús, y luego la iglesia y los sacramentos, que son la forma de vivir la vida de seguimiento de Jesús. Y una de las formas de incorporarnos más, de profundizar más en nuestra vida de fe y también en nuestro seguimiento de Jesús es precisamente la oración. Por eso hoy día vamos a reflexionar de una manera más amplia, desde una perspectiva teológica, sobre el lugar que ocupa la oración en la vida cristiana, el lugar que ocupa la oración en mi propia vida de crecimiento, en mi propia fe, y cómo la oración está presente o debe estar presente en la vida cristiana completa, integrada adecuadamente junto con otros aspectos de la fe. Por eso lo primero que tenemos que pensar es ¿qué es la oración? Muchas veces por oración uno entiende cumplir ciertos ritos o repetir ciertas frases, que son parte fundamental, evidente, pero la oración es más que eso. Y por eso vamos a ir al punto inicial más profundo. En primer lugar, la oración es comunicación, es conversación, es encuentro, es participación del hombre o de la mujer con Dios. Ese es el primer punto. O sea, la oración no está centrada en primer lugar en las formas que yo las haga, sino en el contenido de fondo, en la actitud, en lo que pretende. Y lo que pretende es encontrarse con Dios. Y ese encuentro con Dios es para comunicarse con Dios, para que Dios se comunique con uno, y eso implica transformación personal, implica iluminación e implica que luego eso me da fuerza para continuar mi vida cristiana. Es decir, tiene como dos aspectos. Uno es el aspecto de fondo, que es comunicarse con Dios, entrar en relación con Dios, y el segundo es que eso me produce a mí una transformación para seguir más de cerca la vida cristiana y para desarrollarme más profundamente. Entonces, uno podría decir, como decía Santa Teresa, la oración es estar muchas veces, mucho rato, conversando a solas con Dios. Esto es, estar siempre en la presencia de Dios. De tal manera que uno puede ver allí que el tema central no es qué manera, qué forma, qué instrumento elijo. Eso es libre, es bastante más libre. Uno puede buscar una forma u otra, dependiendo de la persona, ya vamos a hablar sobre eso. Cada uno tiene distintas habilidades, distintas actitudes, distintas formas de ser. Entonces uno va eligiendo una u otra forma de oración según cada uno es. Y además uno está en distintos momentos de la vida, entonces va eligiendo unas u otras formas de oración según el momento vital que está, e incluso uno, según lo que necesita o por qué está rezando en ese instante, también elige una u otra forma. Entonces aquí el punto primero que yo quería mencionar y que es muy importante tener presente es que siempre hay que distinguir entre el fondo, lo que uno busca, el objetivo de la oración, y los instrumentos a través de los cuales, o los modos a través de los cuales yo logro ese objetivo. Nunca confundir el objetivo con los instrumentos. En la oración esto es tremendamente importante, porque uno puede rezar de una manera o de otra. Unas personas de una manera, otras de otra. Hay distintos carismas y hay distintas devociones. Todo eso es completamente libre y está totalmente dado a las posibilidades y a la forma de cada persona. Lo importante y lo imprescindible y lo que uno no puede dejar es rezar. Eso sí que no se puede dejar. Siempre rezar, siempre en comunicación con Dios, siempre tratando de encontrarse con Dios. Entonces, el objetivo, en primer lugar, de la oración y todo lo que buscamos es conversar, comunicarnos con Dios para que Él nos transmita su voluntad, su fuerza y nosotros podamos así transformarnos, convertirnos e identificarnos con Jesús. Y ese es el segundo punto, ¿no?
todo lo que hace Jesús, todo lo que hace Dios, el Padre, cuando se acerca a nosotros y nos comunica su Espíritu para que podamos rezar, o cuando rezamos, o cuando nos comunicamos con Él, todo lo que está tratando de lograr Dios es que uno se vaya transformando, se vaya divinizando, que hemos hablado, se vaya como identificando con la voluntad, con el pensamiento, con la palabra de Jesús. Eso es muy importante y debemos tenerlo siempre presente. Ahora bien, eso nos muestra y nos abre a un segundo aspecto de esta definición. La definición siempre es comunicarse con Dios, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que pensar que la oración es en el fondo una comunicación con la Trinidad. Y eso no es simplemente que hayan tres personas, sino que es mucho más profundo. Hemos dicho ya cuando hablamos de la Trinidad en alguna de las primeras clases que Dios es Padre, pero se manifiesta a través del Hijo y a través del Espíritu que se nos envía a nosotros. Y nosotros entonces, por la obra del Hijo y del Espíritu Santo, podemos como acceder y volver al Padre. Eso es entonces la oración. Si uno quiere como mirarla más profundamente al interior de la Trinidad, la oración entonces es que venga el Espíritu. En el fondo, primero es que yo abra mi corazón, me abra y invoque la presencia del Espíritu Santo que viene hacia mí, y ese Espíritu que se posa en mí, que me llena, y al llenarme ese Espíritu Santo me transforma lentamente en el Hijo, me hace ser hijo, me hace poder decir a Dios Padre. Entonces la oración es justamente eso, que el Espíritu Santo venga a mí para que yo me identifique con los sentimientos, con la palabra, con el pensamiento del Hijo de Jesús, y en Jesús, identificado con Jesús, siendo uno con Jesús, siguiendo a Jesús, pueda decirle a Dios Padre, puede comunicarme con el Padre y pueda escuchar la voluntad del Padre en mi vida. O sea, la oración es una acción trinitaria, es una incorporación en la Trinidad, es de alguna manera entrar en Dios, pero Dios es siempre este proceso, este movimiento trinitario que hace que en todo momento yo tenga que vivir abriendo mi corazón al Espíritu para que venga el Espíritu a mí, para que me haga ser hijo, como Jesús, ser otro Jesús, y siendo Jesús, poder decirle a Dios Padre, como lo hacía Jesús, poder decirle Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, poder decirle Dios mío, hágase tu voluntad, no la mía, y poder decirle guíame, condúceme, estoy en tus manos, Padre. Todas esas cosas uno las dice porque tiene el Espíritu que lo hace ser y sentir y tener los sentimientos de Jesús. Entonces, la oración es eso, es esa experiencia. Y eso es lo fundamental, eso es lo imprescindible, eso es lo que no se puede cambiar jamás. Y eso estamos llamados todos, el mundo entero, a hacer ese tipo de oración, a hacer la oración. Eso es propiamente la oración. Dicho eso, como cada uno de nosotros es distinto y pasa por distintos momentos de la vida, entonces esa actitud global de la oración, de que es con el Espíritu en Cristo hablarle al Padre, esa forma, lo que yo le voy a decir y lo que Él me va a decir a mí, puede ir variando según mi situación vital existencial. Por eso es que existen diversos tipos de oración, porque existen diversos momentos de la vida. Hay momentos en que uno está agradecido, hay momentos en que uno está con necesidades y pide, hay momentos en que uno está con dolor y necesita consuelo, y así hay momentos diversos en la vida. Entonces, por eso mismo hay distintas formas de oración o tipos de oración, precisamente para que uno pueda utilizar distintos modos y tenga distintas actitudes según el momento existencial, pero siempre en el mismo sentido de oración, siempre invocando el Espíritu que me identifique con el Hijo, y como el Hijo decirle a Dios Padre, o ponerle la petición o la acción de gracias o pedirle el consuelo, etc. Pero cambia la actitud mía, el momento existencial mío, lo que necesito yo, cambia para repetir siempre lo mismo, pero desde mi perspectiva particular. En ese sentido, uno puede pensar tal vez en 5 o 6 tipos de oración que son distintos momentos de la vida. El más común, el primero diríamos, el más común, el que uno siempre le nace naturalmente, que es como diríamos la oración del niño pequeño, cuando lo primero que hace es pedir. Lo primero que uno hace es pedir.
Porque lo primero que uno se da cuenta en la vida es que uno es indigente, que uno no tiene todo, que uno no puede hacer todo. Por lo tanto, hay una actitud básica humana que es muy buena, que es darse cuenta que uno necesita de los otros. Realmente uno necesita de los otros siempre, desde que nace. Si uno lo dejan solo, se muere. Y si ahora uno queda abandonado, aislado, solo, se muere finalmente, porque uno necesita de otras personas. Y siempre está uno recibiendo de otras personas, como también ojalá uno esté dando a otras personas. De tal manera que el primer punto es la petición. La petición que nace de la sensación y de la convicción de que uno es indigente, que uno es necesitado, que uno no puede hacer todo. Por eso es una oración muy bonita, una oración muy profunda, una oración que es muy verdadera, que es muy profunda, que es muy válida, porque indica mi condición humana frágil. Soy frágil, necesito de otros y en primer lugar necesito de Dios. Por eso es muy bueno pedir. Nunca hay que pensar que pedir es una mala oración o una oración secundaria o una oración de las personas que no tienen fe. No, por el contrario, es una oración muy profunda porque es la oración del hijo que está frente al padre y le dice necesito de ti, ayúdame. Entonces, ese es el primer tipo de oración, que es petición, que es pedirle a Dios. Nunca uno debe tener miedo de pedirle. Dios quiere que uno le pida no porque uno se ponga una especie de pedigüeño o no porque uno quiera tener todo, sino que porque es reconocer que yo necesito de Dios. Entonces, lo importante en la petición es que uno no ande pidiendo cualquier cosa todo el tiempo, sino que más bien que le ayude a reconocer que uno es necesitado y que Dios es más grande que uno y que uno necesita de Dios. Ahora bien, siempre la petición tiene que tener como dos características. Una es que uno lo dice y le pide a Dios, no sé, que se mejore una persona querida, que se solucione un problema, que a uno se le resuelva una situación difícil, pero siempre como diciendo, aunque no lo diga uno explícitamente, pero teniéndolo en el fondo del corazón, si es tu voluntad, sabiendo que siempre uno dice, pero hágase tu voluntad, no la mía. Uno pide, como Jesús mismo en el huerto de los olivos pidió, pero dice, pero hágase tu voluntad, no la mía. O sea, uno pide diciendo, si esto me va a hacer bien, si esto va a ayudar a la persona, si esto va a ser para un bien. Siempre entonces con eso uno tiene también como un segundo aspecto, que es decir, confiado en que si no resulta, de alguna manera uno lo pidió y Dios de alguna manera resolverá la situación de otra manera, de alguna situación saldrá, no puede uno saber. O sea, como que uno tiene una confianza final en que finalmente la vida la lleva a Dios y depende de él y uno se entrega. Entonces, la petición junto con decir, si es que es tu voluntad, dejándole a Él la última palabra, uno también, la misma oración de petición tiene que tener como un acto de confianza, diciendo, porque finalmente confío en Dios. Tú eres mi Padre y yo creo que eres mi Padre y sé que me vas a dar lo que es mejor para mí. O sea, en ese sentido la oración de petición tiene además esas dos cosas, que tiene un acto de confianza en Dios y un acto de ofrecimiento a Dios. Por eso es que la oración de petición es muy bonita. Sí tiene esos dos elementos además, que decirle, yo me ofrezco a ti y acepto si la cosa no es como te lo pido y también confío realmente en que tú me vas a dar lo que es mejor. Por eso esta oración es muy bonita y uno la puede hacer de muchas maneras. Puede uno pedirle directamente diciendo quiero esto, te pido por tal persona, te pido por tal situación, o a veces simplemente como mirando a Dios y diciéndole, Señor, tú sabes, ayúdame, aquí estoy en tus manos. O a veces incluso sabiendo Dios que uno le está pidiendo eso, uno se pone a rezar o lee la palabra de Dios o hace otras oraciones que vamos a ver ahora. Pero uno sabe diciendo, bueno, sabes Señor lo que necesito y por eso estoy aquí porque te necesito y necesito este problema. Pero no tiene por qué uno estar siempre pensando en el problema directamente todo el tiempo, sino que muchas veces uno lo tiene como de fondo y se lo sabe a Dios, se lo pone, pero uno después reza, conversa, lee y hace otras formas de oración. Son una gran petición, siempre y cuando esté en esos dos otros elementos, que es de ofrecimiento de Dios si no es su voluntad y de confianza en que lo que Él hará será siempre lo mejor. Una segunda forma de oración, además de la petición, una segunda forma de oración es también la oración para identificarse con la voluntad de Dios.
Esta oración es muy de Jesús. Jesús normalmente uno ve que cuando va a rezar en los momentos más importantes de la Biblia, del Nuevo Testamento, uno encuentra que en el Evangelio Jesús siempre que va a hacer algo importante, va al monte y se pone a orar en la noche. Moisés también lo hizo antes de la ley y de la alianza con Dios. Estuvo 40 días rezando. Elías fue también y estuvo ahí mucho tiempo rezando. Y así distintos momentos bíblicos, siempre los grandes orantes de la Biblia pasan mucho tiempo rezando antes de hacer una cosa importante, en el fondo para identificarse con la voluntad de Dios. Una de las razones más importantes para rezar es justamente para que uno pueda coincidir con la voluntad de Dios, con el Evangelio. La voluntad de Dios está en el Evangelio, en primer lugar. Por eso que es tan importante, veremos en un momento más la necesidad de tener la palabra de Dios para rezar. Pero antes de pasar a eso, veamos el tema de la identificación con la voluntad de Dios en general. Uno le pide a Dios hacer su voluntad y también reza para como pensar, para que Dios le inspire, le ilumine, le deje caer su voluntad y le vaya como abriendo el entendimiento a las distintas posibilidades que uno tiene. Entonces, cuando uno va a rezar y se queda una tarde tranquilo, un rato, o se queda en su casa meditando o lee la palabra, como que va cayendo de a poco la idea de que Dios lo que le está pidiendo o lo que uno debe hacer. No es que Dios le hable así como una voz externa, porque Dios habla internamente, pero de alguna manera uno se va convenciendo y se va dando cuenta qué es lo que debe hacer, se va dando cuenta lo que no debe hacer, se va dando cuenta los pasos que debe dar, se va dando cuenta las cosas que debe dejar de hacer. O sea, uno se va dando cuenta. Cuando reza, como que Dios lo va inspirando lentamente, no es automático, pero uno de los puntos más importantes de la oración es justamente dejar que Dios le inspire a uno. Porque cuando uno no reza, si a la persona deja de rezar totalmente, no tiene claridad después y actúa creyendo que está muy claro en lo que hace, pero se le escapan muchas cosas y se cierra a otras posibilidades y por lo tanto queda como más cerrado su rango de posibilidades. No se le han abierto todas, no ve todas las cosas, ve lo que le inspira al momento nomás, a veces las pasiones, a veces otras cosas, pero no ve la totalidad. Entonces, cuando uno reza como que se le abren todas las posibilidades, se va calmando, no se deja llevar por una inspiración momentánea y va lentamente como decantando el peso de las cosas más importantes, de la voluntad de Dios más fuerte, y eso es muy importante. Por eso, nunca hay que olvidar que la oración, junto con pedir, en segundo lugar, es también identificarse con la voluntad de Dios. Y eso requiere tiempo, requiere paz, requiere calma, requiere que uno se siente, se quede un rato tranquilo y lentamente Dios le va a ir ayudando a comprender las cosas. Dicho eso, que son como dos actitudes, dos formas globales de oración, que es petición y identificación con la voluntad de Dios, pasemos ahora a otras dos formas de rezar que son bíblicas, que están unidas a lo anterior, pero que son como más específicamente momentos de oración bíblicos. Uno es la lectura de los salmos y otro es ya la lección divina global. La lectura de los salmos es muy importante porque precisamente han sido los salmos, son 150 salmos del Antiguo Testamento que son poemas, que son largas oraciones, algunas largas, breves, otras, pero en general bastante largas oraciones, que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ya rezaba, Jesús rezó, los apóstoles han rezado y la iglesia en los 2000 años de historia siempre ha rezado. Es la oración más profunda, es la más extensa, de más larga historia, la más importante porque es palabra de Dios y la más antigua. Por lo tanto, es lo más importante. Entonces, rezar los salmos es verdaderamente importante y es una pena cuando uno se le olvida que existen los salmos o cuando no usa los salmos para rezar. Cuando ha sido la oración oficial de la iglesia, siempre. Cuando fue la oración oficial del pueblo de Israel, siempre. Cuando fue la oración de Jesús, siempre. Y cuando nosotros deberíamos mantener esa tradición de la oración de los salmos. Por eso que los salmos están en la Biblia y a veces están editados solamente los salmos en un pequeño libro y por supuesto en los libros de oración fundamentales como el oficio divino, la liturgia de las horas, están ahí los salmos divididos por semanas, etc.
Entonces, la oración de los salmos es muy importante. ¿Cómo se hace? Es simplemente, uno va leyendo el salmo tranquilamente, va meditando, escuchando y lo va diciendo y lo lee completo. Fíjense que es como, y luego como que de alguna manera uno continúa rezándole al Señor a partir de ese salmo. Fíjense ustedes que el salmo en el tiempo de Israel estaba nadie sabía leer, sino que se aprendían un poco de memoria. Pero también otros se los guiaban y le iban diciendo el salmo. De tal manera que se rezaba de tal manera que uno llegaba al templo, le mostraban el salmo o en la casa le decían, bueno, la persona decía, yo tengo un problema o yo quiero agradecer a Dios o yo tengo un enfermo. Entonces le pasaban un salmo adecuado a su intención. La persona lo rezaba, lo leía y cuando terminaba de leerlo seguía él poniéndole sus propias palabras. Si el salmo termina diciendo agradezco a Dios porque me ha salvado de las aguas de Egipto, y pues sí, bueno, y entonces terminaba uno y decía, y yo le agradezco a Dios porque me ha salvado de este problema, me ha liberado de esta enfermedad, me ha sacado de este problema grande que tenía, me ha devuelto la posibilidad de trabajar, etc. Entonces uno, de alguna manera el salmo y la propia vida se unían. Por eso es tan bonito el salmo, porque con la palabra de Dios yo rezo y me voy identificando con los sentimientos del salmista y al terminar con esos mismos sentimientos que ya me he identificado a lo largo del salmo, sigo después yo haciendo mis propias oraciones. Y luego puedo tomar otro salmo y así sucesivamente. Entonces, la lectura de los salmos es en el fondo alabar a Dios con las palabras de otro, pero ese otro es Dios mismo en el fondo, porque es el que ha inspirado al salmista. Y me va ayudando a saber qué actitudes hay que tener con Dios. Entonces, por eso los salmos, hay unos salmos de alabanza, unos salmos en que le pide a Dios, unos salmos en que también uno se lamenta de que no le resulten las cosas, pero confía en Dios, salmos que acentúan la confianza en Dios, distintos salmos. Y es muy bonito y yo los invito entonces a que tengan la posibilidad y que se acostumbren, aprendan y se acostumbren a leer los salmos calmadamente, a rezar con los salmos calmadamente y a agregar la propia oración en esos salmos. Más amplio que los salmos es toda la Biblia. Y eso se llama lección divina si uno toma toda la Biblia. Fundamentalmente uno puede partir siempre con el Evangelio, que es más, de alguna manera más fácil para uno. O la palabra de Dios en San Pablo, por ejemplo. Pero partamos con los evangelios. Entonces, la lección divina es que uno tome un trozo del texto bíblico. Puede ser, por ejemplo, la lectura que toca ese día en la misa, o cada día la iglesia tiene como dividido en 3 años, más o menos, lo fundamental de la Biblia, y uno va leyendo todos los días un trocito. Bueno, la lectura del día puede ser u otra, o uno va leyendo el evangelio todos los días un trozo, digamos, unos versículos, y así va de principio a fin. Cada uno elegirá de qué manera se va incorporando a leer el Nuevo Testamento o el Evangelio o la Biblia completa. Pero sea cual fuera el modo que uno elija, así un pasaje al azar o de corrido, la lección divina significa que uno tome un pasaje unitario, por ejemplo, un milagro que hace Jesús, o una parábola que hace Jesús, o una acción, una enseñanza de Jesús, etc. Uno la lee y entonces se trata de que uno vaya leyéndola muy lentamente. Primero tiene como 3 momentos, ¿no? Lectura, después como una meditación y luego resoluciones o compromisos que uno hace. Son como 3 momentos así fáciles. Entonces, lo primero es la lectura, pero uno tiene que ir leyendo lentamente. Va leyendo en aquel tiempo, dijo Jesús, unas parábolas, salió el sembrador a sembrar, una semilla cayó en buena tierra, uno va leyendo tranquilamente. Entonces, la lección divina en primer lugar es que uno va leyendo tranquilamente. Pero la lectura tiene una particularidad, que no es que uno vaya leyendo así rápidamente y llegue al final, sino que uno se va deteniendo en cada frase y en cada palabra que le llama la atención. Otro día podemos explicar con más detalle lo de la lección divina, pero ahora es simplemente a modo de ejemplo de esta forma de oración. Entonces uno va leyendo y dijo Jesús, salió el sembrador a sembrar y lanzó semilla. Entonces cada palabra o frase o idea que le llama la atención, semilla. ¿Qué es la semilla? ¿Qué será que Jesús lanzó semilla? ¿Será la palabra de Dios? Sí, tiene que ser la palabra de Dios. ¿Qué palabra? ¿Qué semilla me cae a mí? Y entonces uno se detiene. Hasta que finalmente ya no tiene más que pensar o se distrae, sigue. Bueno,
una semilla cayó en el camino. En el camino es duro. ¿Por qué será eso? ¿Qué significará eso? Yo soy también ese camino. Puedo ser yo muy duro. Entonces debo estar más atento. Tal vez si me cae una semilla de la palabra, no voy a escucharla. Se fija, entonces uno se detiene, va leyendo, se detiene en algo que le llama la atención, le da harta meditación, le da vuelta, hasta que finalmente ya se distrae y empieza a pensar en otra cosa y sigue leyendo. Así un buen rato, el rato que ha determinado, o hasta que termine el pasaje. Pero si no lo termina, no importa. Si se trata de que no se trata de que uno termine todo, sino que avance lo más tranquilo posible y que vaya meditando lo más que pueda. Hasta un cierto momento que ya dice, ya, este es suficiente momento. Entonces, ahí ustedes han visto que ha visto ya la lectura y la meditación fue haciendo. Y ahí entonces se detiene y ya saca su resolución, que decir, bueno, de todo lo que he pensado hoy día me he dado cuenta que Dios es una palabra como una semilla que me lanza, que me está siempre llegando, y yo tengo que ser una buena tierra. Entonces me voy a comprometer a ser una buena tierra, voy a tratar de cambiar este orgullo que tengo, este mal genio que tengo. Esto tengo que cambiarlo para que yo pueda escoger mejor la palabra de Dios. Entonces mi resolución hoy día me voy a preocupar de eso, voy a estar más atento a eso, me voy a pedir perdón a alguien, por ejemplo, voy a hacer esto otro, y uno saca una resolución. Y con eso uno ha hecho una lección divina, ha meditado la palabra de Dios, y entonces se va tranquilo después con algo que le ha dado fruto en su corazón por esa oración. Eso es muy importante y eso es verdaderamente central en nuestra vida, porque uno necesita siempre de esta palabra de Dios, de esta lección que le va a uno dando una luz y uno se va alimentando siempre. Entonces, junto con los salmos, la lección divina que puede ser del Evangelio o de muchas otras horas, parte de la palabra de Dios, uno se alimenta y va quedando. Es como una semilla, efectivamente, que queda dentro, que permanece adentro y que no se va más y que empieza a dar fruto. Y uno va a darse cuenta que lo que meditó hoy día, bueno, pues se pone a hacer, no sé, va a la cocina y se prepara la comida, pero eso quedó. Y más rato, cuando vaya en otras circunstancias, se va a acordar de eso. Y le va a volver a salir. Y va a empezar a dar fruto. Y así cada día uno va haciendo y se va como complementando. Hay algunos monjes, por ejemplo, algunos monjes benedictinos, que cada día en la mañana se aprenden de memoria un versículo del Evangelio, que es bien cortito, que puede ser, por ejemplo, salió el sembrador a sembrar y y la semilla cayó en distintos caminos. Y entonces durante todo el día que van trabajando, repiten la misma frase, como una frase que se va entrando de a poco al corazón. Y esa frase es como una flecha así que se va profundizando, porque la palabra de Dios es eficaz y siempre tiene punta y va entrando a nuestro corazón y siempre algo nos dice. Entonces, la lección es eso. Y uno también puede, al final de la lección, también puede decir, a ver, yo me voy a memorizar una idea o memorizar una palabra, o esta frase me gustó, esta me la voy a memorizar y me la voy a ir recordando en el día. Y uno la va repitiendo en el día. Cuando va en el metro, cuando va caminando, cuando está trabajando, siempre está pensando en esa frase y se le va como ayudando en el día. Entonces, ahí uno tiene diríamos, una cuarta forma de oración, ¿no? Oración de petición, oración de hacer la voluntad de Dios, la lectura de los salmos y la lección divina, que es la palabra de Dios. Tenemos ahí entonces dos oraciones que son como personales de las actitudes nuestras, dos oraciones que son con la palabra de Dios, que es siempre lo central, y luego viene una tercera manera con otras dos formas, que serían la liturgia, las oraciones litúrgicas. Y eso es la liturgia en general y la Eucaristía en particular. Partamos con la liturgia en general. La vida cristiana está siempre marcada por momentos litúrgicos, con una liturgia de la palabra, por ejemplo, si uno va y hay un momento de oración con la palabra, o cuando uno va a un sacramento como el bautismo, por ejemplo, uno escucha la palabra y es un sacramento, o cuando uno recibe la confesión. Todos esos son momentos de oración. Entonces, saber que la iglesia tiene también una bendición, por ejemplo, tiene un momento litúrgico, y siempre la iglesia en distintos momentos hay como celebraciones comunitarias donde está la comunidad y la comunidad reza y la comunidad sigue un ritual. Eso es una oración litúrgica. Y entonces, en ese sentido, esa oración litúrgica siempre, incluso podemos pensar en otras oraciones más devocionales, sacramentales, como el rosario, u otras oraciones que uno, el Vía Crucis, que son oraciones ya
no directamente litúrgica, pero sí están unidas a la liturgia y dependen de ella, son como más devocionales, pero son distintas formas, finalmente, todas formas comunitarias de rezar. Y esas son muy importantes porque la oración comunitaria siempre tiene un valor, y es que estamos rezando juntos. Y al rezar juntos estamos diciendo dos cosas. Uno, que somos hermanos y que nos ayudamos mutuamente. Que nos interesa lo que le pasa a mi hermano. Somos hermanos es muy importante decirlo, porque le estamos diciendo a Dios, tú eres nuestro único Padre. Al decir que Dios es nuestro único Padre, estamos diciendo que somos todos hermanos. Y al decir que somos todos hermanos, estamos diciendo que Dios es nuestro único Padre. Por eso es un acto de fe muy grande, un testimonio muy grande. El rezar juntos como comunidad tiene un valor especial, porque estamos diciendo públicamente que somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y además estamos diciendo, me interesa lo que le pasa a mi hermano, me interesa lo que le pasa a los demás, yo quiero ayudarlo y quiero que me ayuden también. Y entonces es un momento muy profundo de oración común que nosotros tenemos que siempre fomentar. Entonces, la oración comunitaria, litúrgica o devocional, pero comunitaria, litúrgica, es siempre de un valor enorme, porque es la oración de la Iglesia como familia, como pueblo de Dios. Y por lo tanto, cada uno de nosotros debería siempre estar muy atento a profundizar y a mantener en su vida momentos de oración comunitaria. Hay veces que uno tiene momentos de oración personal, pero otras veces tiene que tener momentos de oración comunitario. Ambos son necesarios, ambos son importantes. Las dos son formas importantes de rezar y se van uniendo mutuamente. Por lo tanto, esa forma comunitaria es muy central. Y la más importante de todas ellas es la Eucaristía, la misa. Porque tiene varios valores. Uno, obviamente, el que acabamos de decir, porque es la oración de la familia cristiana. Es toda la comunidad cristiana. Es toda la familia que está aquí y que se pone a rezar como hermanos. Somos todos los hijos de Dios juntos que rezamos junto al Padre. Entonces, eso es por eso, en primer lugar. Pero además, porque la Eucaristía es la presencia sacramental de Cristo, el sacrificio de Cristo. La Eucaristía, hemos dicho ya, lo conversamos en las clases anteriores, es la presencia de Cristo, es como de alguna manera repetir el sacrificio de Cristo en el Calvario. Entonces allí en la Eucaristía está Cristo ofreciéndose por nosotros. Y por lo tanto la Eucaristía es el momento en que la Iglesia como comunidad se une al sacrificio de Cristo y se ofrece a sí mismo también, como Iglesia, como familia, como grupo de hermanos y hermanas, para el bien del mundo. Entonces, en la Eucaristía, más allá de cumplir el rito de participar en la misa y de ir siguiendo la liturgia, aquí lo importante es que sea también un momento de oración profundo en el sentido de identificarse con los sentimientos de Cristo en la Eucaristía. Cristo a lo largo de la misa va pasando por distintos momentos, cuando nos enseña con su palabra, cuando se ofrece como sacrificio, o cuando nos bendice para enviarnos a la misión. Entonces, en la Eucaristía, en la misa que uno celebra y que uno participa, porque todos la celebramos al participar, en ese momento uno tiene que ir identificándose con los sentimientos de Cristo a lo largo de la misa. Si uno mira la misa, y nos detenemos un poco ahora en la parte cómo vivir la misa, porque el significado teológico, sacramental ya lo vimos, pero si uno quiere detenerse un momento en este punto porque es importante para nosotros, uno debería pensar de que, fíjense ustedes, que la misa tiene como 4 momentos, uno inicial y uno final de inicio y de término, y 2 momentos centrales de la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y esos 4 momentos, 2 grandes y 2 pequeños, de alguna manera nos muestran a nosotros el sentimiento y nos ayudan a vivir ese momento. El momento de ingreso, cuando uno se persina, cuando uno pide perdón haciendo el acto de contrición y termina con la oración colecta, ese primer momento es como de introducción, es decir, yo aquí vengo al altar y vengo al altar en una actitud humilde a escuchar a Dios y a pedir su ayuda. O sea, es como la introducción humilde, la introducción del pecador que se sabe pecador, pero que viene a un lugar santo y sabe que en ese lugar santo puede ser santificado. Es un muy breve momento, pero un muy importante momento, porque en el fondo es el momento en que uno entra y se dispone con una actitud doble, una actitud de inmensa fe en lo que viene y de inmensa humildad en que uno es pecador y necesita
pedir perdón a Dios para poder participar de este sacramento maravilloso del cual nadie es digno de participar. Habiéndose introducido así en la misa, viene el primer gran momento, que es la liturgia de la palabra. Y la liturgia de la palabra son varias lecturas y luego finalmente una enseñanza explicativa del sacerdote de las lecturas. Y en ese momento, en el fondo, es el momento del discípulo. Uno se sienta a escuchar. Allí uno puede escuchar muchas cosas, pero finalmente uno se queda con pocas. Bueno, pero lo importante es que uno siempre, a lo largo de cualquier misa, en la palabra de Dios o en la enseñanza recibida, uno finalmente se queda con algo en el corazón. Dios siempre le va a decir algo. Siempre hay una palabra que nos va a hablar en esa misa. No sabemos en qué momento ni qué circunstancia, pero uno tiene que tener una actitud fundamental de sentarme. ¿Qué me va a decir Dios ahora? Casi uno debería sentarse después de haber rezado la oración inicial y decir, a ver, voy a escuchar qué me va a decir Dios hoy día. ¿Cuál va a ser su enseñanza para mí hoy? Y algo me va a decir Dios. Y por eso uno termina ese momento con el credo y con peticiones como diciendo, yo voy a creer esto, yo creo esto y voy a seguir esto que Dios me dice. Ese es como el segundo momento importante. El tercer momento, también el más importante junto con la palabra de Dios, es la liturgia eucarística. Es cuando se ofrece Cristo. Ahí tiene varios momentos, ¿no es cierto? El ofrecimiento del pan y el vino, que es toda nuestra vida, va toda nuestra vida. Y uno se ofrece ahí con el pan y el vino porque en el fondo nos representan a nosotros. Es toda nuestra vida. Y uno entonces hace una ofrenda diciendo, Señor, aquí me entrego. Estoy en tus manos. Yo te ofrezco mi vida, te pongo mis intenciones, mis problemas, mis dificultades, te lo entrego todo, aquí está todo, te lo dejo todo en el altar. Uno pone el pan y el vino y simboliza de alguna manera eso en la colecta a veces, pero en el fondo uno dice, aquí pongo yo mi vida, es como si yo me pusiera sobre el altar y quedara ahí tirado. Eso es, yo me ofrezco a ti. Y luego entonces el sacerdote, en nombre de toda la comunidad y en nombre de Cristo, toma el pan y el vino y los transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, toma toda nuestra vida. Eso es lo que uno tiene que sentir, que allí Dios está tomando mi vida y la está transformando en cuerpo de Cristo y la ofrece luego, la entrega. Entonces también me entrega a mí. Entonces, en el fondo son tres momentos. Me ofrezco, me transforma Dios y Dios me ofrece y me entrega al mundo para que yo me entregue por los demás. Es una actitud profunda de oración muy importante que uno tiene que tener siempre muy presente cuando celebra la misa. Ese momento de oración, ese momento de ofrecimiento de Cristo hacia mí y de mí hacia Cristo es muy central. Y eso se culmina con la comunión, que en el fondo no es sino culminar sacramentalmente lo que uno ha vivido. No es que ahí solamente como uno ha recibido a Cristo en la palabra, ya lo ha recibido en el perdón inicial, lo vuelve a recibir en la palabra, lo recibe cuando uno se ofrece y Él se ofrece a uno y lo recibe finalmente como diríamos, como que es el broche de oro, se cierra con la comunión sacramental. Ahora, si uno no puede participar en la comunión sacramental, también uno no por eso dejó de recibir a Jesús, porque Jesús a uno lo ha ido recibiendo durante toda la misa, aun cuando no lo pudo recibir sacramentalmente al final, pero lo recibió a lo largo de la misa. Y termina la misa. En ese momento de la comunión es muy importante que uno también tenga un momento de silencio, de oración y de alguna manera recoja lo que la palabra de Dios le dijo, recoja ese sentimiento de ofrecimiento a Jesús y le ponga a Jesús con sus propias palabras una última petición, enseñanza, una última palabra, una última acción de gracias. Y termina la misa con la bendición que es el envío, que es la parte final, que en el fondo es decir, lo que usted aquí ha experimentado tiene que transmitirlo y testimoniarlo en el mundo. Es como el envío a la misión. Por eso dice, podéis ir en paz. No quiere decir váyanse, sino que quiere decir vayan a misionar. Es muy distinto, ¿no? Una cosa es decirle a alguien ya, váyanse, o decirle vayan a misionar. La misma palabra vaya es muy distinta porque significa ahora vayan a una misión, lo estoy enviando a una tarea grande. Entonces, la parte final, aunque sea muy breve, es verdaderamente muy importante porque es el envío a que yo siga viviendo y testimoniando lo que yo he vivido aquí, allá. Por eso que ciertamente la oración fundamental en la semana es la misa dominical. Es la misa de la comunidad, es la misa de toda la fraternidad humana que se une ahí porque se celebra por todos, es la misa de Jesús en la cruz que está allí presente y yo me uno a esa oración y entonces esa es la oración inicial y final de la semana, es como el
culmen. Entonces, ahí tenemos que ver que hay dos momentos de oración inicial que son, en general, lo que hemos dicho, la petición y la voluntad de Dios son como las actitudes fundamentales para rezar, dos formas de rezar en la Biblia, con los salmos y con la lección divina, y dos formas litúrgicas, que serían todas las liturgias en general comunitarias y la Eucaristía como el núcleo. Por último, uno podría decir que también hay un momento que está unido a los demás, pero que creo que es importante tener presente, y es que es el momento de silencio, que a veces hace frente a la adoración con el Santísimo Sacramento, otras veces hace frente a una imagen, otras veces se hace en la casa, a veces se hace en la cama acostado porque uno está enfermo. Donde haya soledad y silencio, hay un momento que se llama oración del silencio, que es una oración muy bonita, es una oración muy profunda. De alguna manera recuerda a María cuando el sábado santo en silencio tuvo que quedarse esperando la resurrección, pero estaba allí en silencio, sin hablar, mirando y esperando que Dios actuara. Entonces, siempre es importante en la vida que uno haga momentos de silencio y se quede como contemplando a Dios y deje que Dios le hable y deje que Dios le calme el corazón y deje que Dios le inspire. Estas cosas son importantes, son muy importantes porque son centrales en la vida, porque uno necesita silencio, porque si no, no escucha, y porque si uno no tiene silencio, después las palabras no le significan nada. El silencio es muy importante en toda comunicación humana. Si uno puro habla, no hay comunicación. Uno necesita hablar y silencio. Por eso que también la oración del silencio, de estar junto a Dios. Y muchas veces uno dice, no tengo nada que decir. En buena hora no tiene nada que decir. Deje que Dios hable. Justamente es bueno no tener nada que decir. Y también es importante que uno a veces dice, yo estoy con la mente fuera. Está bien que esté la mente fuera. Haga silencio. Deje que Dios le hable. Y eso le va a dar paz también. Entonces es muy importante esa oración del silencio. Y tomen en cuenta que todas estas formas que hemos dicho de oración se unen unas a otras, porque en la misa yo también trato de buscar la voluntad de Dios, en la Eucaristía yo pido peticiones, en la lección divina yo hago peticiones, en la liturgia yo también ofrezco mi vida, y en el silencio también trato de pedirle a Dios cosas. O sea, es todo unido, son distintas formas, pero que se juntan y se mezclan también mutuamente. Con eso podemos ver que hay muchas formas de rezar, y lo central acá es que uno haya quedado con la claridad absoluta de que realmente necesitamos rezar, y sobre todo que es muy bonito rezar. Y por eso, con eso voy a pasar al tercer punto, que son algunos problemas de la oración. Porque siempre la gente dice, es difícil rezar, no sé rezar. O dice la gente, no sé rezar, o me cuesta rezar, o me distraigo y la verdad es que no puedo rezar. Es verdad, la oración tiene sus problemas. Pero antes de ver los problemas, yo quiero que partamos por una cosa más importante, que es, ¿qué entiendo por la oración en mi vida? O sea, ¿por qué yo rezo? Y aquí el punto es, yo no rezo porque hay que rezar. Yo rezo porque me gusta rezar, porque yo necesito rezar. Yo rezo porque quiero comunicarme con Dios. Es algo que nace del corazón. No es una obligación. Nadie tiene obligación de conversar con otro ni de amar a otro. Claro, es una obligación general, amarnos los unos a los otros. Pero nadie está obligado a casarse con alguien, nadie está obligado a ser amigo de alguien. Tiene que nacer normalmente de lo más profundo de la libertad. La oración es algo semejante. Yo la necesito. Y ojalá pudiéramos rezar todos, obvio, y es parte de la vida, pero tiene que nacer naturalmente de una necesidad y de una libertad muy grande de querer rezar. Y eso es muy importante. Nunca se sientan obligados a rezar. Y si se sienten obligados a rezar, digan ya, no voy a rezar hasta que vuelva a empezar a sentirme más libre de rezar. No quiere decir que no vaya a rezar uno, pero quiere decir, es una manera de decir, no lo hago por obligación. Lo hago porque quiero, lo hago porque me gusta, lo hago porque lo necesito. Entonces, eso es como quisiera yo que eso quedara muy claro, de que la oración tiene que ser una actitud personal, libre, voluntaria, de amor, y que uno lo hace con gusto, algo que le llena, algo que le sirve. No es digno de la oración que uno la haga solo por obligación. La oración es más que eso, merece más que eso, ¿no es cierto? Bueno, dicho eso, eso no significa que no hayan problemas y que muchas veces uno tenga que hacerse un esfuerzo de voluntad, claro, como en todas las cosas.
Alguien que se casa y vive con su señora feliz y contento, con su marido feliz y contento, viven juntos una pareja feliz y contento, eso no significa que no haya momentos en que haya que hacerse un esfuerzo. Decir, bueno, me mandaría a cambiar ahora mismo, pero en realidad me voy a calmar, si es un momento nomás. O sea, obvio, también uno hace esfuerzo, no vive de lo que me dan las ganas. Eso tampoco, en nada uno hace eso, tampoco en la oración. Pero eso no significa que uno lo haga obligado, sino que uno lo hace voluntario, libre, quiere. Pero obviamente sabe que hay momentos malos, momentos buenos, y uno tiene ciertos compromisos, cierta voluntad de fondo, más allá que el momento de la pasión del momento, ¿se fija? Entonces, en ese sentido, uno tiene que también hacerse un cierto esfuerzo. Eso es como para indicar que hay una mezcla entre lo voluntario y el deseo, con también que uno tiene que tener cierto horario, ciertas prácticas, uno tiene que buscar un momento adecuado, por ejemplo. Uno debe saber que hay ciertos lugares mejores para rezar que otros, momentos que hay mejores. Por ejemplo, si uno va a una iglesia o a un santuario, como que reza mejor que si está en el mall, obviamente, porque el lugar lo invita. Y, por ejemplo, el Viernes Santo, como que uno le da más ganas de rezar que en la noche de Año Nuevo. O sea, no es que un día sea mejor que otro, pero obviamente hay momentos y hay lugares que a uno le ayuden a rezar. Entonces uno tiene que buscar momentos, tiene que buscar lugares, además de lo que ya dijimos, y formas que a uno le acomoden. Si a alguien le acomoda mucho la lección divina, haga harta lección divina. Si a uno le acomoda mucho más las oraciones de silencio, haga harta oración de silencio. Y si a otro dice, no, a mí me gustan los salmos, haga hartos salmos. O sea, uno elige la que más le gusta y la que más le ayuda, tanto como elige el lugar que más le ayuda y el momento que más le ayuda. En la mañana, al mediodía, en la tarde, solo, acompañado, uno vale. Entonces, la oración tiene que nacer totalmente de mi gusto, pero también tengo que ser consciente de que uno tiene que hacer un cierto esfuerzo, como en todas las cosas de la vida, y buscar los momentos más oportunos para poder cumplir un cierto proyecto, un cierto programa. La oración también es un proyecto, que uno dice, yo voy a hacer de esta manera rezar. No es simplemente lo que me nazca cuando me nazca, sino que tiene su proyecto, tiene su plan, como en todas las cosas. Si yo quiero estudiar, si yo quiero leer un libro, tengo que hacer un proyecto. Voy a leerlo todos los días, o voy a leerlo cada ciertos días, voy a leer una cantidad de páginas cada día. O sea, nada se hace sin un proyecto. También la oración se hace con un proyecto. Ahora bien, durante la oración pueden venir 3 o 4 problemas que me gustaría ahora decirlo para terminar con eso esta clase de la oración. El primer problema que a uno le viene son las distracciones. ¿Quién no se distrae en la oración? Siempre uno se distrae. En todo se distrae uno. Entonces aquí el problema es que es normal distraerse. Eso es lo primero. Segundo, que uno se distraiga no le afecta, no le daña la oración. Porque la oración no se juzga por la mente si estaba distraído o no, sino que por el corazón, si quería o no quería hacer oración, si estaba con una buena disposición o no. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta es la disposición con la cual llegué. Obviamente, si yo he tenido un problema recién, si he tenido un problema con alguien y he tenido una pelea o me han dicho un insulto, obviamente voy a estar distraído en la oración. Me voy a acordar de ese problema cada rato. Pero eso no me hace mal a la oración. Muy por el contrario, la puede hacer muy buena porque yo le estoy poniendo a Dios ese problema. Y se lo insisto. Y aunque no quiero seguir pensando, pero bueno, aquí se lo dejo. Te lo dejo a ti, Señor. No voy a seguir pensando, no me voy a amargar por esto, no me voy a poner con ira por esto. O sea, la distracción puede ser hasta una ocasión para rezar más. Pero sobre todo porque siempre uno se distrae por 1000 cosas. Porque hay problemas, porque hay preguntas, porque hay cosas, porque tiene que hacer planes. O sea, por ejemplo, puede ser completamente normal que uno esté rezando y esté pensando en las cosas que tiene que hacer después. Si tiene que ir a cocinar, si tiene que ir a trabajar, si tiene que estudiar. Entonces, obviamente le vienen distracciones. Entonces, primer punto, no se preocupen por las distracciones. Aprovechenlas si es que pueden para rezar por ellas. Y si no, lo importante es que le ofrezcan a Dios un momento, aunque esté distraído, para estar en la presencia de Dios. Y por último, una segunda cosa que también en las distracciones son importantes es que cuando uno se distrae y se da cuenta que está distraído, vuelve. Y así uno va y vuelve, va y vuelve. Por ejemplo, uno está rezando un salmo. Pongo un ejemplo, está rezando un salmo o está leyendo la Biblia y dice, Jesús dijo, salió el sembrador a sembrar, tiró una semilla que dio fruto y fruto. Ah, de veras que tengo que comprar fruto hoy día. Tengo que ir al mercado, pero no sé si ando con la plata para comprar. Entonces uno se empieza a distraer, ¿se fija? Entonces uno dice,
estoy distraído. Bueno, vuelvo. No, entonces, el fruto que Dios fue bueno, 60, 70, 80. Se ve que uno vuelve y se distrae de nuevo. Y de repente dice, 80, sí, tengo que ir a cambiar la plata, pero no ando con la tarjeta. Me distraje, bueno. Jesús dijo, va y vuelve, va y vuelve. Y eso no es una distracción, sino que es lo normal de la vida. Cuando uno conversa con alguien, siempre le viene idea. Lo que le diga a la otra persona, a uno le suscita cosas. O sea, uno no las está diciendo, pero las piensa. Entonces, en la oración lo mismo, siempre le están viniendo ideas. Olvídese de ella, no se preocupe. Cada vez que se dé cuenta que está distraído, vuelva. Y así uno reza auténticamente. Entonces, el punto de fondo es que no se preocupen por las distracciones. Son parte de la vida, no les hagan caso, vuelvan siempre que se den cuenta que estén distraídos y eso no afecta a la oración. La oración no está en la mente, sino en el corazón. Eso es lo primero respecto a las distracciones que son muy importantes de tener presente. Lo segundo es que la perseverancia. Siempre la oración, como todas las cosas en la vida, se van dando su fruto con el tiempo. Uno no por una pequeña oración está listo. Dice ya, voy a pedirle a Dios ser mejor. Hago una pequeña oración, ya soy mejor. No, necesita tiempo. Entonces la oración es algo muy lento. Es como una gota, como decían los antiguos, es una gota de agua que cae sobre una roca. Con el tiempo va horadando la roca. Al principio no. Y así todo, es como una flecha, dicen, es como una espina que se empieza a meter de a poquito, de a poquito, de a poquito, y ahí va entrando. En todas las cosas de la vida la oración es lenta, es muy pequeñita, es como una pequeñísima, un pequeño martilleo, es como en un concreto duro y tiene un clavo firme, pero uno tiene que ir golpeando, golpeando, golpeando hasta que lentamente el clavo va entrando. Así es la oración, perseverancia. Siempre va a necesitar perseverancia. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez la misa, cada domingo. Por eso que vamos todos los domingos, por eso que rezamos todos los días, por eso que leemos la Biblia siempre, por eso que repetimos las mismas cosas siempre, porque uno lentamente va entrando. La oración requiere siempre ese momento, lentamente va entrando. Entonces, una cosa es las distracciones, que no hay que hacerles caso, pero otra cosa es la perseverancia. Perseveren, porque aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque yo me distraiga, aunque de repente, no pude rezar hoy día, vuelva, insista, persevere. No es lo importante lo perfecto que uno haga, sino la perseverancia en el deseo, en la búsqueda. Entonces fíjense ustedes que estas dos cosas, aquí el punto no está en que uno logre todo. Por ejemplo, que uno podría pensar, voy a lograr una concentración total, toda la hora que estuve rezando concentrado y además he rezado todos los días sin fallar. No, eso no sirve, no es lo que necesita. No es posible eso, no va a pasar nunca eso. Lo importante es que uno hizo un esfuerzo, traté de rezar hoy día, traté de ir siempre, me falló estas veces, pero hasta otras no. Eso es, esa actitud de querer rezar, de querer mejorar, de tratar de llevar adelante la vida, eso es lo importante y eso es lo que da fruto y eso es lo que Dios ama y eso es lo que Dios valora. Y para eso está la oración. No es del hombre perfecto, no es de la mujer perfecta, sino que es del buscador. Entonces, la oración es sobre todo una búsqueda permanente. Tercera problema que uno le puede venir es lo que se llama asedia, que es algo más profundo, que es en el fondo que de repente uno se cansa de rezar y se cansa de la fe. Esto es un tema más amplio que tendríamos que conversar en otra oportunidad más ampliamente, pero ocurre que siempre uno tiene como 3 momentos en la vida. En cada cosa, cualquier cosa que uno comienza con todo el ánimo, y después de un rato ya como que ya le viene el cansancio, como que ya se cansa, como que le viene como un bajón. Y luego ya se persevera. Los corredores también, uno parte corriendo con toda la fuerza, de repente le viene como una cosa que ya como que no da más, y después ya sigue. En la vida lo mismo. Uno se convierte a Dios y quiere tirar la casa por la ventana, y se convierte, hace todo, y después de un tiempo como que le viene un bajón, como que ya todo es igual, no hay nada distinto, mi vida sigue siendo lo mismo, y luego ya se encarrila bien. Bueno, ese momento que se llama asedia, que se llama demonio del mediodía, se llama de muchas maneras, que puede ser en un momento, en un día, puede ocurrir una semana, o puede ocurrir en la mitad de la vida. A veces pasa que personas que llevan años consagrados en un cierto momento como que le viene un bajón. Hay personas que van casadas felices y de repente como que viene un bajón.
Y así. Eso se da también en la oración. Pero ahí entonces, allí es donde hay muy importante perseverar. Ahí es cuando uno tiene que decir, a ver, porque estas cosas se pueden dar varias veces, ¿no? Momentos buenos y momentos malos. Y a veces hay días buenos y días malos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se resuelve eso? Uno tiene que saber una cosa, dos cosas. La primera es que evidentemente, siempre me pueden pasar eso y no es raro. Por lo tanto, no me preocupe de que hoy día ando bajoneado o que hoy día no quiero rezar. No se preocupen, es normal. No diga, me falta la fe. No le falta la fe, es emocional, es de la vida, es los ciclos vitales. Entonces, en primer lugar, esos momentos así de subida y bajada son normales en la vida. No se preocupen. Cuando le vengan eso, no es un problema de fe, es un problema de ánimo. Segundo, entonces allí uno tiene que saber enfrentarlo. Entonces, cuando uno está en un momento malo, diga, pucha, no me quiere Dios, no creo en nada, no siento nada, como que parece que ya Dios no existe, ahí uno tiene que acordarse, a ver, pero, hace un mes atrás yo estaba tan contento, mira, entonces esas cosas me tengo que recordar los momentos buenos y decir, voy a perseverar porque volveré a ese momento, tengo que tener fe. Y ahí solamente uno dice, tengo que tener fe en que voy a perseverar. Tengo que tener fe en que Dios me va a resolver el problema. Tengo que tener fe en que esto va a salir adelante. Yo ya sé que es bueno la oración. Yo ya sé el bien que me ha hecho Dios. Yo ya he visto toda la vida. Ahora tengo que perseverar. No puedo decaerme. Entonces, ese momento es siempre un momento muy importante decir yo persevero. Yo persevero a pesar de este como desconsuelo que me vino ahora y persevero. Y cuando estoy en un momento de euforia y feliz diciendo qué bueno es Dios y siento como que Dios me escucha y que soy un santo y que todo es fantástico en la vida cristiana, uno tiene que decir, me tengo que acordar de este momento cuando vengan momentos malos, porque van a venir momentos malos. Siempre van a venir momentos malos. Entonces uno siempre de uno y otro utiliza. Cuando está contento se prepara para otros momentos. Y cuando está en un mal momento se recuerda de los momentos y persevera. Entonces, aquí el consejo en estos vaivenes del ánimo, el consejo es doble. Uno, perseverar, porque en mal momento nunca hay que tomar decisiones en los malos momentos, sino que uno tiene que tomarlas en los buenos momentos. Cuando está desanimado, no tome decisiones, porque ahí está amargado, está desanimado, va a tomar mala decisión. Entonces, perseverar, manténgase como siempre. Si siempre rezaba, siga haciéndolo. Y cuando esté en un buen momento, guarde energía. Es como cuando uno ahorra, uno reserva. Dice, voy a guardar estas cosas para cuando lleguen momentos malos. Es como diciendo, como viene el invierno, voy a hacer mermelada en el verano, para el invierno. Bueno, eso mismo tiene que hacer ahora uno. Ahora guardo para el futuro. Entonces, cuando estos momentos de la vida que van subiendo y bajando son totalmente normales. Y uno tiene que mantener que el criterio es perseverar. No dejarse llevar por el mal momento, pero ayudarse con los buenos momentos, porque me recuerdo en esos buenos momentos o porque cuando estoy en un mal momento me recuerdo. Lo importante de esto es que uno sepa que es normal. Entonces, estas tres cosas que yo he dicho son muy importantes de tener presente porque ocurren. Quiero que sepamos que son normales. Es normal que yo me distraiga, es normal que me falte perseverancia y me falle, y es normal que a veces tenga momentos malos y me bajonee. En todos esos tres momentos es normal. Eso no afecta la calidad de mi oración. No afecta en nada la calidad de mi oración. Afecta mi estado de ánimo y afecta en que me gustaría ser perfecto y no lo soy. Pero la oración puede ser igualmente preciosa y profunda y de fruto en esos momentos. Y por eso uno tiene que perseverar siempre. Finalmente, una última pregunta que uno le puede venir es, bueno, ¿y me escucha Dios o no me escucha Dios? Porque uno no siempre sabe si Dios lo escucha, así de saberlo, pero uno lo sabe por la fe que sí lo escucha. O sea, uno sabe que Dios lo escucha, pero no lo experimenta. Y dice, ¿me habrá escuchado Dios? Porque no me hizo lo que yo pedí. Yo pedí esta sanación y no se sanó. Yo pedí este problema en el trabajo y no se arregló. Yo he pedido tanto tiempo que consigo un trabajo y todavía no me llega. O sea, uno a veces piensa que Dios no lo escucha. Entonces, creo que aquí hay dos cosas finales en la oración. La oración es para pedirle a Dios, pero también para confiar en Dios y para pedirle que uno logre comprender a Dios. Entonces uno
detrás de eso uno no puede preguntarse si me escuchó Dios, no me escuchó Dios, por qué me escuchó esto, por qué esto no, por qué esto lo hizo, por qué esto no. No lo podemos comprender. Lo que uno tiene que saber cuando reza es que está rezando frente a Dios y no frente a un hombre. Y por lo tanto Dios es Dios. Piensa más que yo, sabe más que yo y piensa distinto que yo, de otras maneras que yo, de una manera que yo no lo puedo comprender. Lo único que puedo hacer yo es confiar en su infinito amor y en su infinito poder. Por lo tanto, yo me quedo tranquilo y en paz que le he puesto a Dios mi vida, le he pedido lo que quiero, le he ofrecido mi vida, he abierto mi corazón para escucharlo a Él, ahora lo dejo a Él. Él sabrá lo que hace. Yo confío en su poder, pero sobre todo confío en su amor inmenso, su amor infinito, su amor que jamás me va a dejar. Esa es la actitud. Preguntarse si yo mejoro o no mejoro, si me escucha o no me escucha, si estoy rezando bien o estoy rezando bien. No sirve, no ayuda. Olvídenlo, no sirve para nada eso. Lo que tiene que hacer uno es perseverar en su amor a Dios y tratar de rezar cada vez bien. Si lo hago bien o lo hago mal, que Dios lo sabe. Solo Él. Si me escucha o no me escucha, sé que me escucha. Si lo puedo ver o no puedo, confío en Él, solamente en Él. Eso es la actitud profunda de la oración. Es la actitud del hijo y de la actitud del hombre o de la mujer que saben que están frente a Dios, que es súper poderoso y no un ser humano más. Y un mensaje final, tal vez una pequeña enseñanza final, es que siempre nuestra iglesia le ha tenido mucha devoción a la Virgen, le ha pedido a ella que como mujer de fe, mujer perseverante, mujer que supo rezar y contemplativa, que nos enseña a rezar. Por eso es tan bonito siempre rezarle a ella, ser devoto de la Virgen, pedirle su intercesión, pedirle su ayuda y pedirle que nos enseñe a rezar. Por eso siempre, nunca se olviden de que entre las múltiples formas de oración hay oraciones a la Virgen, pero también uno tiene que pedirle a ella que lo ayude a uno a perseverar en esta vida de oración. Bueno, con todo esto podríamos decir más cosas, tal vez tenemos oportunidad de hablar de estos temas más en particular. Lo importante ahora es que cada cual pueda profundamente meditar cómo está su vida de oración, tratar de mejorar en su propia vida de oración y pedirle a Dios que le dé esa capacidad de poder aprovechar lo que nos ha regalado Él con la venida del Espíritu Santo a nuestro corazón, que nos enseña a decir a Dios Padre y que nos enseña a ofrecer nuestra vida en manos de Dios. Y eso nos hará una transformación para los demás. Ojalá podamos crecer en la vida de oración, porque mientras mejor recemos, mejor testimonio daremos y mejor servicio y amor tendremos por los demás, que por lo demás esa es la razón por la cual rezamos. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez y muchas gracias por participar en nuestro curso.